Este programa tiene clasificación A, apto para todo público. Mujeres y música clásica, Nocturnas. Un programa donde hablamos de las morras que moldean este género. Nocturnas. Buenos días, tardes ya, bienvenidas un sábado más a Nocturnas, Mujeres en la Música Clásica. Gracias por estar aquí un sabadito más. Hola, Diego. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿De quién vamos a hablar el día de hoy, Diego? Pues hoy vamos a estar hablando de la madre de la danza moderna, Isadora Duncan, quien revolucionó el mundo escénico al rechazar la rigidez del ballet clásico. Abogó por una danza libre y expresiva, inspirada en la naturaleza y el arte de la antigua Grecia, marcando un antes y un después en las artes. Muy bien, muy bien. Ahorita vamos a hilar un poquito más profundo sobre Isadora Duncan. Primero que nada, ya saben, la de ley, les tenemos que recordar las redes sociales de La Coyotera. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y X como @La Coyotera Radio Comunitaria. También por TikTok. Y bueno, se pueden comunicar con nosotras a la cabina en vivo a través de WhatsApp. El número es el 33 14 30 21 07. Se los repetimos, 33 14 30 21 07. Y bueno, recuerden que también Nocturnas tiene su propio Instagram. Estamos en Instagram como @nocturnas.radio. Esa cuenta la dirigimos aquí directamente Diego y yo. Entonces también para que nos manden algún mensajito en algún momento. Gracias a las personas que se han estado comunicando con nosotras y que nos han mandado sus sentires, sobre todo del programa pasado. Recibimos uno que otro comentario sobre las posturas políticas de Nina Simón, lo cual se me hizo muy enriquecedor. Entonces muchísimas gracias por interactuar. Y bueno, este programa lo preparamos porque bueno, no sé si se dieron cuenta, pero estamos en la Géminis Season. O sea, hace la época de las hochis, estamos en el mes del orgullo. Y bueno, también queríamos un poquito estar en sintonía, pues a nuestra manera, con este programa. Y bueno, escogimos la figura de Isadora Duncan porque, como podrán ver un poquito más adelante, pues no solamente fue como tal una figura clave en la danza, sino que también su personalidad y sus mismas ideas políticas fueron muy, 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 muy fragmentarias para su época, incluida su sexualidad. Uh-huh. Entonces, bueno, pensamos oportuno hablar de ella justo en esta temporada. Sí, y digo, ¿por qué hablamos de ella en Nocturnas Mujeres en la Música Clásica? Pues por la música que bailaba, ¿no? Uh-huh. Que es muy particular y pues ya abordaremos eso. ¿Qué te parece si empezamos con los datos biográficos? Sí, las falacias. A ver. Bueno, hay que situarnos a finales del siglo XIX. Ella nace en 1877 con el nombre de Ángela Isadora Duncan. Que bueno, aquí las fuentes van a diferir entre si nació en el 77, en el 78. No estamos seguras en qué año nació formalmente, pero bueno, más o menos ronda entre la misma fecha, pero 77 o 78, digo, para ser claros. Sí. Nace en San Francisco, California, y creo que lo que podemos marcar de su infancia es que estuvo marcada por problemas económicos y que al final de cuentas pues fue su madre, ¿no?, la que terminó rifándosela. De hecho, se separaron sus padres cuando ella era muy pequeñita. Por ahí nos saltamos a cuando ella tiene 19 años, en 1896, cuando se muda a Nueva York, y ahí es donde se une a una compañía de teatro, ¿sí? Ahí ella aprende danza clásica, pero al parecer se desilusiona muy pronto, ¿no? Sí, aquí hay que decir que, bueno, ella va a aprender toda esta, va a tener todo este interés y toda esta formación musical que sí la tuvo a través de su mamá. O sea, su mamá fue la que se rifó, la que sostuvo a la familia. Creo que eran 4 hermanos. Los 4 se dedicaron a cosas del arte, relacionadas al arte. O sea, los 4 tuvieron una carrera muy, muy larga artísticamente. Su mamá era pianista, profesora de piano, y su mamá fundó su propia escuela de música en 1884, donde la pequeñita Isadora Duncan trabajaba con su hermana mayor como maestra de música, como maestra de danza. Uh-huh. Y es cuando ella decide, siendo muy pequeña, que ya no quiere estudiar la escuela, sino que se quiere dedicar a enseñar danza, porque era lo que daba dinero rápido. Como ya dijiste, Diego, pues como tenían problemas económicos, pues a nadie se le hizo extraño que la niña desde muy pequeña comenzara a trabajar. Digo, eran otras épocas. Sí. Y es que ella empieza a introducirse al mundo de la danza, pero de manera
manera autóctona, o sea, de manera autónoma. Autónoma, yo, Dios mío, no, esa no es la palabra, me salió otra. De manera autónoma, de manera autodidacta, era la palabra que buscaba. De manera autodidacta. Y bueno, justamente cuando ella ya tiene la oportunidad, ¿no?, de ingresar a el mundo de la danza clásica, pues ella ya tiene todo un bagaje, pues sí, único para la época quizá, o sea, y también único para ella detrás. Entonces, claro que se enfrenta al mundo de la danza ya sabiendo bailar a su manera y ella autoexplorando su cuerpo en sentido dancístico, que pues va a contrastar, ¿no?, con la idea de la danza clásica. Completamente. De ahí nos podemos saltar a sus 23 años, ahí por 1899, 1900, donde la familia, frustrada por la falta de oportunidades en América, fíjate, esto es curioso, ¿no?, porque creo que se daba al revés en aquella época. Ajá. De que europeos se venían para América, ellos se van a Europa, ¿no? Yo encontré por ahí que primero a Francia, después a Inglaterra, ¿no?, donde se instalan en Londres. Y ella encuentra inspiración en los grandes museos, ¿no?, en el Louvre, en el British Museum, donde pues tienen un montón de arte griego, ¿no? Arte que... pues sí, que al final de cuentas estas grandes potencias occidentales robaron, y esto marca su estilo dancístico, ¿no?, que creo que lo vamos a abordar más en profundidad en la segunda parte del programa, pero no sé si quieras mencionar algo al respecto. Sí, ella va a conocer durante toda su vida como igual a la crème de la época. Estamos hablando de ya el arte vanguardista, ¿no? Estamos hablando ya de inicios del siglo XX. Estamos hablando de que en esa época se están dando las revoluciones artísticas. Viene el Art Nouveau. Venimos con el arte expresionista, que no se tiene que confundir con el impresionismo. Claro. Pero bueno, venimos con esta corriente expresionista en el arte, ¿no?, de ponderar más la expresión, valga la redundancia, o la idea o la emoción que quiere transmitirte el artista, más que la imagen o más que la realidad, ¿no? Más que la impresión. Es más la expresión que la impresión. Entonces, pues tenemos toda esta movida artística donde pues está creciendo Isadora Duncan. También leí un poco que desde pequeña, igual su mamá, su familia, como que sí tenían este interés lúdico, ¿no?, por visitar museos. Le encantaba pues tener su agendita cultural muy activa. Entonces se da cuenta que sobre todo en el arte grecolatino, o sea, vasijas griegas, sobre todo ánforas griegas, o también las esculturas romanas o los relieves romanos, que son, bueno, básicamente esas esculturas pero ancladas a una pared. Empieza ella a ver, ¿no?, como ciertos movimientos que se le hacen muy estéticos, ¿no? Que también, repito, ya viene ya de rechazar la danza clásica como una disciplina que pues es antinatural. O sea, al final del día las posiciones que puede alcanzar un bailarín de ballet, pues las personas humanas no nacen con esa capacidad, las tienes que entrenar y muchas veces te lesionas en el proceso. Entonces ella buscaba esta manera de liberarse y mover el cuerpo sin tenerlo que comprometer tanto, y veía en estas imágenes algo muy interesante que podría explorarse, ¿no? También a ella le toca algo muy importante en París, que son las exposiciones universales. Claro. Que es toda esta movida artística internacional, ¿no?, de que cada país trae lo mejor de sí y se expone por mucho tiempo en la ciudad luz, en este caso París. Le toca conocer a escultores como Rodin, que van a ser famosos por este regreso a la estética grecolatina. O sea, aquí no es un neoclasicismo, sino es un estilo pues muy rodaniano. Y pues lo curioso es que ella se inspira de Rodin y posteriormente Rodin se va a inspirar en ella una vez que ella se vuelve ya internacionalmente famosa. O sea, es una simbiosis muy interesante, pero bueno, le repito, ella está viviendo este nuevo arte, esta revolución del arte, aparte de la revolución industrial, ¿no? Sí. Entonces, pues evidentemente de ahí va partiendo como su interés particularmente por, pues sí, estudiarse, leerse, devorarse los museos en las ciudades en las que ella está viviendo. Sí, y creo que esto se ve reflejado en su danza. Primero las vestimentas, ¿no?, que son muy al estilo grecolatino, o sea, con mantas muy ligeras. También hay que mencionarlo como muy transparentes, ¿no? O sea, como que había mucho culto al cuerpo de su parte, ¿no? O sea, muy grecolatino. Muy grecolatino, exactamente. Y este gusto por los movimientos, vamos a decirlo así, como más bien naturales, ¿no? Ok. Igual vamos saltándonos a 1903,
Londres cuando ella tiene unos 26 años y ella empieza a ofrecer sus primeras actuaciones independientes en solitario, ¿no? Y esto lo hace en Berlín y Múnich, donde causa sensación, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, creo que era alguien con quien no podía ser indiferente. O sea, o la amabas o la odiabas, ¿no? La amabas por su belleza, por su talento, por ser rompedora. Pero pues también creo que fue muy disruptiva, ¿no? Sí. En su puesta en escena. Digo, igual creo que eso lo vamos a profundizar, ¿no? Claro. En la segunda parte. Vámonos a 1904, cuando ella tiene unos 27 años, y aquí sucede algo bien interesante. Ella abre su propia escuela de danza en Grunewald, en Alemania, fundando la base de su compañía con un grupo de jóvenes bailarinas conocidas como las Isadorables. ¡Ay, qué bonito! O sea, les Isadorables o de Isadorables, las Isadorables. Me encantó ese nombre, ¿no? Que es una historia muy bonita porque, bueno, este es como su primer gran intento de escuela. Ella va a fundar posteriormente más escuelas. Esta, tristemente, no va a durar más que unos... ¿qué será? 3, 4 añitos. Okay. Pero bueno, lo interesante aquí es que las famosas Isadorables, pues eran... Ella lo que hacía con esta escuela era... No solamente era una escuela de danza, sino que era una escuela completa. Entonces aquí aprendían las materias, pues de toda la vida. Matemáticas, física, español y aparte danza. Y servía también como una especie de hospicio. Porque estas niñas venían también de situaciones difíciles, en casa o eran huérfanas. O sea, eran niñas rescatadas, ¿no? Entonces, pues bueno, ella va a ver que muchas de ellas tenían como mucha aptitud para la danza y al final del día una sexena fueron unas chicas que la acompañaron por mucho tiempo en su carrera, que fueron las Isadorables, ¿no? Y aquí lo interesante es que aquí Isadora Duncan fungía como mamá adoptiva. Wow. No sé si legalmente, pero creo que sí. Ella fue como su madre para estas niñas. O sea, realmente fue un referente maternal para todas ellas. No solamente simbólico, sino también económico, ¿no? Wow. Entonces, bueno, aquí vemos también algo pues muy interesante, ¿no? Una mujer que es dueña también de su propia, no solamente academia, sino que también es auspicia a estas chicas. Entonces, pues nos habla un poquito de también quizá el ingreso económico que ella solía tener, ¿no? Un poco el éxito, también nos habla de qué tanto empieza ella a ir capitalizando con su espectáculo. Y lo que decías, creo que para la época se está dando mucho esta idea de las bailarinas solistas, porque también pienso en la Mata Hari y todas estas pues mujeres que solían hacer un espectáculo muy único, independiente, o sea, solamente una mujer sobre el escenario, que me imagino que para la moral de la época no era tan común. Sin embargo, se empieza afortunadamente en esos años a ser común. Sí, fíjate que se me hace muy interesante esto que dices de que las adoptara y de lo que hablas de su vida económica, porque yo estaba leyendo que tuvo muchas subidas y bajadas. O sea, hubo momentos en los que realmente la pasó mal, ¿no? Pero muchas veces se codió de gente muy adinerada y eso la favoreció bastante, ¿no? Sí. Bueno, vamos saltándonos a 1905, cuando ella tenía 28 años, realiza su primera gira triunfal por Rusia. Su forma de concebir el movimiento conmociona e influye profundamente en los ballets rusos y en el coreógrafo Michel Fokin. Sí, que ya les hemos hablado aquí de los ballets rusos. Eso lo pueden escuchar en los capítulos que tenemos en Spotify. Les debemos quizá un programa sobre los ballets rusos únicamente, pero bueno, compañía rompedora a nivel internacional, donde estuvo la creme de la creme, y no solamente bailarines, sino diseñadores de moda, pintores, o sea, Coco Chanel hacía los vestuarios, Picasso hacía las escenografías, y bueno, los bailarines más famosos de la época ahí andaban. Entonces, qué interesante. Y digo, o sea, que ella fuera un referente en los ballets rusos es una gran cosa, ¿no? O sea, porque yo creo que en aquel momento Rusia era el epicentro de la danza clásica, ¿no? Sí, pues era como la institución en la danza, que también eso lo explotaron mucho los ballets rusos, ¿no? De decir, bueno, si Rusia es conocida por su ballet, pues vamos a traer el ballet a Europa. Y bueno, exportarlo ya después a Estados Unidos, pero a Europa. Entonces, que una chica gringa que radicalizada en... naturalizada. No. Ay, bueno, yo oí el español el día de hoy. Radicada, Dios santísimo. Radicada en Europa, le esté dando cátedra a los rusos. Pues también era algo no tan común de ver. Digo, que por ahí escuché que ella se sentía más europea, ¿eh? O sea, que llegó a decir que se sentía más europea que americana. Supongo que es porque, pues, al final de cuentas pasó más tiempo allá. Maybe. Ajá. ¿No? Y bueno, y ahí
digamos que fue más ella, por decirlo de alguna también, manera, ¿no? Pues no sufrió al principio tantas penurias económicas como si la sufrió en casa. Sí. Que bueno, ella en entrevistas, y también en su libro biográfico llegaba a decir que pues la pobreza tampoco era algo que a ella le afectara. O sea, ella no sabía que era pobre. O sea, veía que los niños eran diferentes y pues ella daba clases de danza. Entonces ella convivía con niños ricachones y era como, para ella era como, pues sí, lástima a ellos, ¿no? Que no son libres como yo lo soy, porque pues también su mamá no era una mamá muy presente porque tenía que trabajar. Entonces los niños, ella siendo niña se educó con sus hermanos a como pudo, casi niños ferales. Entonces ella se sentía muy libre. Esto pues va a ser muy importante en su arte, ¿no? Pero pues ella nunca lo pensó como una penuria. Ya de adulta, obviamente, cambia la cosa, ¿no? Pero es algo también que habla mucho de su carácter, inclusive. Sí. Ok, vámonos ahora a 1913, ¿no? Nos vamos a saltar aquí ya unos añitos. Ella tiene 36 años en este momento y sufre una de las peores tragedias de su vida cuando sus 2 hijos pequeños mueren en un accidente automovilístico, cuando este carro cae al río Sena en París. Sí, por lo que leímos, se supone que ella manda a sus hijos a dar un paseo con su nana. Entonces cuando iban pues en plena ciudad, el carro pues se detiene. Entonces el chofer se baja y pues decide abrir el cofre. Bueno, en los autos de aquella época no sé si existía el cofre, pero para revisar el motor, pero se le olvida poner el freno de mano. No. Entonces cuando reactiva el carro, el coche empieza a avanzar por sí solo y pues cae al río Sena con la nana y los 2 niños dentro y pues terminan ahogándose en el río. Entonces luego tuvo un intento de maternidad que pues el bebecito vivió unas horas nada más. Órale. Y pues ya de ahí nunca volvió a maternar. Sí, qué tragedia. Y digo, de aquí, o sea, entre 1914 hasta 1921, pues intenta superar este dolor viajando, bailando y abriendo nuevas escuelas. Es en 1921 cuando ella ya tiene 44 años, tras la Revolución Rusa, que es invitada por el gobierno soviético a abrir una escuela en Moscú, ¿no? Lo que te digo, o sea, rompiéndola en el... Sí, Sí, en Oriente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, en 1922, a sus 45 años, se casa con el famoso poeta ruso Sergei Yesenin, 18 años menor que ella, y bueno, pues este matrimonio fue un fracaso, ¿no? O sea, duraron nada más unas semanas y terminaron. Y Yesenin, pues también con un final muy, muy trágico, ¿no? Termina en un psiquiátrico y por ahí hablan de que... Sí, fue un matrimonio bastante violento también. Sí. Que también antes de él, ella pues se casó y se divorció. Para aquí las que les guste pues las telas y todo esto, creo que el heredero de los Singer, que los Singer son esta marca de máquinas de costura. Claro. Entonces fue esposa de él y se divorció de él. Sí. Uno de estos hijos fue los que terminó falleciendo en el Sena. Ya. Pero bueno, también para que vean que desde antes, empezó a codearse con hombres de muy alta alcurnia, o sea, chido. Y pues también, repito, creo que ya lo hablamos también en otros personajes, pues una mujer que también se divorcie, pues tampoco era algo bien visto en la época, ¿no? Entonces, por todos lados, por donde veamos a esta mujer, es una mujer que pues estuvo rompiendo activamente los cánones de su época. Disruptiva completamente. Y para terminar con la biografía, vámonos a 1927. Ella muere a los 50 años, un 14 de septiembre. Fallece trágicamente en Niza, Francia, muriendo estrangulada de forma accidental cuando su larga chalina, una especie como de bufanda, se enreda en la llanta del automóvil en el que viajaba. Sí, en un descapotable. O sea, los accidentes de automovilísticos. Los autos fueron su talón de Aquiles, ¿no? Sí. Ay, no, pero Qué trágica muerte, ¿no? Pues ella es muy famosa por su muerte. Sí, o sea, todo artículo que lees es la bailarina que murió estrangulada, ¿no? Qué locura. Que yo antes pensaba que era una leyenda, pero al parecer no, al parecer sí es cierto, que pues sí, pues un día sin ella esperárselo, pues terminó así, ahorcada por su propia bufanda. Está muy interesante, pero ¿qué te parece si para suavizar un poquito la información vamos con la primera pieza musical? Sí, vámonos con la primera pieza. Algo muy particular de Isadora Duncan es que pues bailaba música que no solía ser compuesta para ser bailada. O sea, ella no bailaba los típicos ballets de Tchaikovsky o de qué sé yo, ¿no? A ella le gustaba mucho bailar música de los grandes del siglo XIX. Estamos hablando de Schumann, de Schubert, de Beethoven, de Chopin, que es de quien vamos a poner la siguiente pieza. Y vamos a poner
un nocturno, el Nocturno Opus 9, número 2 en mi bemol, que yo creo que es la obra más famosa hoy en día de Chopin, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de Chopin? Chopin fue un compositor polaco que murió muy joven, muere por ahí a sus 39 años. 30 y tantos, ¿no? A sus 39 años. Se dice que de tuberculosis. Sí, sí, de tuberculosis. Fue muy enfermizo, ¿no? Toda su vida. A él se le apoda el poeta del piano. Sí, ahora, algo muy curioso de Chopin es que a pesar de su fama, él nada más dio como unos 30 conciertos en su vida. A él le gustaba mucho tocar en salas pequeñas, ¿no? O sea, digamos como para gente de altos recursos, ¿no? Y le gustaba eso, más como las veladas, De hecho, se decía que tocaba muy bajito, ¿no? Entonces tenía, pues sí, esta personalidad como más introvertida, tenía miedo al escenario y al parecer, pues eso, ¿no? O sea, no gustaba mucho dar grandes conciertos. Él, pues, fue un gran nacionalista, ¿no? Escribió muchas obras con carácter de mazurcas, de polonesas. También escribió muchos nocturnos, estudios, preludios y valses, y casi todo para piano, ¿no? O sea, creo que el 100% de la obra de Chopin incluye piano, y yo diría que el 99% es solamente piano. Ahora, en cuanto a este nocturno, pues es una pieza muy íntima, muy hermosa, donde la mano izquierda tiene un acompañamiento muy estable y la mano derecha canta así como en el bel canto de la ópera de la época, ¿no? Una obra compuesta entre 1830 y 1832, donde al final tiene esa coda, ese final como explosivo, romántico, que termina en un susurro, ¿no? Esperemos lo disfruten. Hola, estamos de regreso aquí en Nocturnas. El día de hoy estamos hablando sobre Isadora Duncan, la pionera de la danza clásica, la madre de la danza contemporánea, la madre de la danza contemporánea, considerada la madre de la danza contemporánea. Bueno, en este programa hemos hablado igual de otras pioneras en la danza contemporánea y esperemos seguir hablando de más. Y bueno, rápidamente para aterrizar un poco y cerrar esta parte de hablar de la biografía de Isadora, yo quería también como hablar de la razón por la cual estamos hablando de ella en este mes de junio. Bueno, Isadora Duncan, ya les hemos dicho que la rompió de muchas maneras en su época, rompió muchísimos moldes en la época también, no solamente la parte dancística, no solamente la idea de ser una mujer empresaria, una mujer que también era solista, musical, o sea, ella bailaba sola cuando pues lo más común era ver pues ensambles de personas, ¿no? Que también en la época se está estilando a estas otras bailarinas icónicas que solían bailar solas también. Repito, me suena ahorita la Mata Hari, por ejemplo, ¿no? Que es una historia muy interesante, pero bueno, para otro día. Y bueno, otra cuestión en la que igual ella es muy recordada, aparte de su trágica muerte, es la idea de su sexualidad. Ella para la época era un sujeto muy interesante porque ella era abiertamente bisexual, ¿no? Para la época, pues digo, era totalmente rompedor. A pesar de que ella tuvo, pues creo que se casó 3 veces, 2 veces, entre 2 y 3 veces, tuvo igual relaciones muy conocidas con otras mujeres, con otras bailarinas. Sí. Ella estuvo presente en estos, también fue parte hasta cierto punto de estos primeros círculos del Hollywood, donde las mujeres se reunían pues en estos grupos sáficos, dejémoslo así. Es conocida su participación en las primeras, porque tampoco ella muere también antes de que igual este boom de Hollywood ahora sí que se consolide como tal. Y bueno, algo que se dice mucho de ella es que pues sí era bisexual y pues tendemos mucho a catalogar a las personas bisexuales, ¿no? Como personas pues ultrasexuales o ultrasexualizadas, lo cual es un estereotipo de género que tenemos que empezar a desmontar. Ella, o se decía de ella que ella no ligaba con cualquier persona. Ella, para ella hablar de su sexualidad, ella no veía hombres, mujeres, ella decía, o se decía de ella que no ligaba con cualquier persona, sino con gente que valiera la pena. ¡Wow! Y la neta se me hace muy interesante decir, ok, una forma de definir la bisexualidad es
pues vaya, y la pansexualidad no es gente con la que a mí siento que esta persona vale la pena. Claro. Entonces digo, creo que la señora me cae muy bien. Yo soy fanática de Isadora Duncan desde hace muchos años. Y bueno, lo que queremos ahorita transmitirles es su arte. Ya los datos biográficos, ya espero que se les haya quedado grabado algo. Queremos introducir aquí como, pues, cómo era ella como artista, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no? Que pues su puesta en escena era bastante rompedora. Y bueno, aquí va el porqué. Ella tiene este rechazo con la danza clásica. Pensemos en un ballet, ¿no? Pensemos en lo estereotípico que vemos en el ballet, ¿no? Personas muy rígidas, poses muy, 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 muy geométricas, ¿no? Se busca la geometría del cuerpo, se busca también posiciones hasta cierto punto muy difíciles de lograr, no imposibles, pero muy difíciles de lograr. O sea, la idea de la rotación de las piernas, o sea, de abrir desde la cadera, desde los glúteos, las piernas hacia afuera, no solo los pies. O sea, no es como caminar como patito nomás porque sí, sino es neta, la rotación tiene que venir desde el torso. Es algo muy complicado de lograr. Se logra sí, pero lleva años de entrenamiento. Sí. Y bueno, el ballet también es un deporte muy, muy, muy agresivo para el cuerpo, es fácil lesionarse, ¿no? Entonces, si no tienes una buena técnica, si no tienes alguien que te esté supervisando todo el tiempo, o si lo haces de manera amateur, nomás porque sí, lo más probable es que empieces a desarrollar lesiones silenciosas que poco a poco generan lesiones grandes, ¿no? Entonces, y aparte la idea de la punta, y más en aquella época, la idea de bailar sobre la punta de los pies, en el caso de las mujeres, pues las puntas no estaban tan desarrolladas como el día de hoy, entonces pues sí, las mujeres tendían a lesionarse más fácil los pies. Entonces todo eso ella lo criticaba, ¿no? Decía, pues todo esto es antinatural al final del día. El cuerpo humano no nació para esto, el ritmo natural de la vida no nació para esto, no nacimos para bailar sobre la punta. Entonces era su idea, ¿no? Ella como se crió en San Francisco, ella decía que se crió junto al mar, entonces su primer involucramiento con el arte y con la danza era viendo las olas. Entonces ella decía que la primera forma en que ella conoció de baile pues era imitar el ritmo de las olas, el rumiaje. Entonces para ella esa forma de ritmo, esa forma de contemplar la naturaleza como más pasiva, más absoluta, es el gusto musical que a mí me gusta interpretarlo así, es el gusto musical que ella tiene, ¿no? Ya. Las obras musicales que ella decide tener son muy wagnerianas también, le encantaba usar música de Wagner. La música de Wagner no es precisamente bailable, ¿no? Es más, no sé cómo escribirla, más imponente, más emotiva. Y más descriptiva. Más también, descriptiva, ¿no? O sea, porque dentro de la música clásica hay estos dos grandes universos que son la música absoluta y la música programática. Donde la música programática busca representar algo que no es música por medio de música. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la ópera, ¿no? O sea, si en la ópera sucede un atardecer, pues tú cómo reflejas un atardecer en música, ¿no? O sea, y te tienes que salir de las formas tradicionales. Y la música absoluta pues simplemente explora el sonido, explora la belleza del sonido, de las tonalidades, de los instrumentos en sí. Y al parecer estas son el tipo de obras que le gustan bailar a Isadora Duncan, ¿no? Lo cual pues también le generó problemas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque imagínate de repente estos directores de orquesta muy cuadrados, donde Isadora Duncan decía así como, voy a bailar Wagner, ¿no? Ajá. Y el director así como, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Esto no está hecho para ser bailado, ¿no? ¿Con qué tempo? ¿Cómo te sigo con la música? Exactamente. Ajá. Eso es lo interesante. O sea, un ritmo de ballet es detectable muy rápidamente porque es un ritmo muy, muy claro. O sea, un 3/4, un 4/4, ¿no? Y tiene acentos musicales muy particulares, que es donde ahí puedes saltar o puedes, no sé, hacer un Batman, no sé. O sea, hay pasos muy precisos. Y ella lo que hacía era, no le gustaba nada de esto. Ella también, la idea de escoger música que no fuera bailable, lo hacía también adrede. O sea, ella todo esto lo hace adrede. O sea, ella tiene este discurso rompedor adrede, de que yo voy a hacer lo opuesto a la danza clásica, a lo que también va a ser Martha Graham, que es otra gran madre de la música, perdón, de la danza contemporánea.
aquí, como lo hemos dicho muchas veces, quienes van a poner la agenda de la danza contemporánea son las mujeres. Claro. Bueno, Marta Graham es otro estilo aparte, coetánea, pero estilo totalmente aparte. Lo que hace aquí Isadora es decir, bueno, vamos a volver a la forma pura, ¿no? Ella decía, la desnudez, ¿no? Para ella, nude is pure, beauty and art. O sea, la desnudez es pureza, es belleza, es arte, ¿no? Entonces ella decía el cuerpo mismo. Entonces lo que ella hace es buscar esta puesta en escena, como ya decíamos, inspirada en las vasijas o las ánforas griegas y, bueno, las esculturas romanas, etcétera. Entonces empieza a usar estos velos. Yo creo que si por ella hubiera sido, ella hubiera bailado desnuda, pero eso ya hubiera sido too much, quizá, para la época. Sí. Entonces lo que hacía usar estos velos muy ligeros, muy transparentes, ¿no? Sí. Que también fluyeran con el aire para también imitar esta idea de las olas, ¿no? Este flujo de aire, y también para poder, me imagino que cope o seguir con la música, porque repito, no es música rítmica per se, sino es música más etérea, más fluida, ¿no? Las notas son más largas, entonces el velo sirve, ¿no? Para marcar todo lo que puede durar una nota o un acento musical, ¿no? Lo que hacía ella era brincar, no bailaba sobre la punta, bailaba descalza. Entonces también ella fue de estas innovadoras de bailar en el piso, ¿no? Tirarse al piso y hacer movimientos en el piso, interactuar con el piso, interactuar, repito, con la tela, interactuar con las luces. Digo, hay otras bailarinas que fueron más famosas que ella en el tema de la luz, pero ella también llegó a incorporar luz que pudiese reflejarse en sus vestidos y que el vestido se viese como si fuera un arcoíris, así como una especie de lo que ahorita diríamos espectáculo de luces LED o estos museos interactivos de luz LED. Pues ella lo está haciendo, sí, pues a inicios del siglo XX. Sí, se debió haber visto muy interesante con la cuestión de las telas, ¿no? Exacto. O sea, me imagino que ahí había un juego muy interesante entre luces y telas. Y lo dices bien, se debió haber visto, porque sí, también a lo que ella no toleraba era ser grabada. ¿En serio? Ella decía que el arte, bueno, su arte era para contemplarse en ese momento y para que quedara la impresión de su arte. Sí, fíjate que busqué videos en YouTube. Hay muy pocos. No supe si hiciera ella o no. Ah, bueno, ahí sí no sé. o si eran las Isadorables, ok. Pero te pregunto, si hay videos de ella bailando. Hay muy pocos, pero ella no, particularmente no se grabó en un estudio, no, y no sé si ella llegó a anotar sus coreografías. Lo que yo he visto de coreografías inspiradas en Isadora Duncan son reconstrucciones. Exacto. O sea, de las narrativas, que esto pasa mucho con la danza de aquella época. Sí. No había fotografía, bueno, accesible para todo el mundo, no había forma de grabarlo de manera tan fácil, no existía esta idea de pues poner en papel la coreografía, como los pasos y los tiempos. Entonces muchos de los ballets de la época que tenemos son reconstrucciones, y los ballets de Isadora Duncan son reconstrucciones de pues lo que ella dejó escrito en su biografía o de las imágenes a las que tenemos acceso, fotos suyas para las que sí posó. Entonces de ahí vamos sacando como estética para poner sobre el escenario pues danzas inspiradas en su estilo musical. Repito, era único. Y bueno, creo que de aquí es donde viene que pues no solamente fue alguien que se inspiró de muchos artistas, sino que también inspiró a muchos artistas. Yo creo que les invito a buscar en internet esculturas de Rodin, bueno, se escribe Rodin, y van a ver que pues estas mismas poses, compárenlas con las poses que solía hacer Isadora Duncan, y pues van a ver que hay mucha similitud. Sí. Sí, creo que tiene un estilo muy natural al final de cuentas, ¿no? Sí. Digo, yo no soy ningún experto de la danza, pero eso, al ver las coreografías inspiradas en ella, que creo que es lo que vi, pues se ve eso como movimientos muy naturales, ¿no? O sea, nada como en el ballet de que la pierna está acá, ¿sabes? Sí, o sea, bueno, me imagino que lo que buscaba ella pues era este cuidado del cuerpo, pero sí, son poses. Podrías tú decir ahorita fáciles, pero ya ponerlo con un ritmo preciso o seguir la música con ellos y hacer todo lo que ella solía hacer, brincar, tirarse al piso, colocarse en cierto tipo de poses que también su cuerpo le permite, porque también era una mujer muy guapa. Pues bueno, es algo que digo, para la época, hasta la fecha sigue siendo muy bonito de ver, pues para la época, como nadie más lo había hecho así, sí, pues digo, totalmente innovador, ¿no? Y rompedor. Sí. Y bueno, como ya hemos dicho, ella pues no le gustaba y lo hacía adrede, ¿no? Ella adrede escogía música no pensada para la danza. Entonces les hemos preparado
la segunda pieza del programa de hoy. Sí, que ahora vamos a poner a Beethoven. Creo que es la primera vez que vamos a poner a Beethoven, ¿verdad? En el programa. Sí. Y una gran obra, ¿no? O sea, sabemos que Beethoven es el gran maestro de las sinfonías. No compuso tantas, compuso apenas 9, ¿no? Y lo digo no tantas porque antecesores como Mozart o Haydn compusieron un montón, ¿no? O sea, Mozart 40 y tantos en su corta vida de 35 años. Haydn más de 100, ¿no? Es el que más hizo. Beethoven nada más 9, pero son el canon de la sinfonía. Y vamos a poner un fragmento de la séptima sinfonía. Una sinfonía bien interesante. Esta se estrena en 1813. Es un periodo en el que pues Napoleón ya las está dando, ¿no? Napoleón de ser el gran primero que nada. Sí, de ser como esta figura del gran emperador, ¿no? Ajá. Ya perdió contra Wellington en España. Y Beethoven, ya prácticamente sordo, está a 2 años de quedarse completamente sordo, compone esta séptima sinfonía. Ahora, no la compone con esta temática, ¿sí? Pero sí se estrena un diciembre de 1813 en un concierto a beneficencia de los soldados vieneses que participan en las guerras napoleónicas. Y esto fue un éxito por completo, ¿no? Sobre todo el segundo movimiento. Estamos hablando de una sinfonía de 4 movimientos. El segundo movimiento a la gente le encanta y hacen que lo repitan en su estreno y en muchos de los primeros conciertos en los que se presenta. La sinfonía está en tonalidad de la mayor, lo cual le da como un carácter más bien alegre, y es una sinfonía muy dancística, muy movida. Sí. Ahora, este segundo movimiento contrasta mucho porque está en la menor, o sea que suena como más melancólico, más triste. Y pues es más bien lento, lo cual es curioso, porque se llama allegretto, lo cual se traduciría como un poco animado, pero es más bien lento, solemne, es casi como una marcha fúnebre que presenta un tema rítmico que es como pam, 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 que se va repitiendo toda la pieza, ¿no? Y eso de que se vaya repitiendo como que lo hace muy dancístico, ¿no? Ajá. Y está compuesta en la forma de tema con variaciones. Esto quiere decir que te presenta ese tema que vas a estar escuchando a lo largo de la pieza, pero lo va desarrollando, ¿no? Se va metiendo diferentes capas de instrumentos, empieza como muy homofónico, después se vuelve como más contrapuntístico. Y ustedes van a escuchar que a la mitad de la pieza hay un movimiento o un episodio, más bien se dice, como más luminoso, ¿no? Que está en la mayor. Pero termina en el drama, ¿no? En el drama estilo Beethoven. Y un dato curioso es que Wagner la nombró algo así como la apoteosis de la danza, ¿no? Esta obra. Y bueno, la vamos a poner porque por ahí leímos que pues esta es una sinfonía que Isadora Duncan bailó en algún momento, ¿no? Entonces escuchen esta maravilla de la música clásica. Pues nos despedimos, mi Jesús. Sí, bueno, muchísimas gracias, Diego, por hacerme caso para hablar de Isadora Duncan. Sí. La verdad es que para mí está siendo muy chulo estar hablando de, pues, mujeres rompedoras en la danza. Y pues bueno, esperemos traerles programas como estos más en un futuro. Y bueno, de momento no me queda más que decirte gracias, Diego, gracias Charlie por ayudarnos en controles, gracias Oscar alias Omar, y bueno, al equipo de La Coyotera, muchísimas gracias, Aide, y bueno, a ustedes primero que nada por soportarnos un sábado más. Los dejamos con el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven.
Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nocturnas. Recuerda que la música es de todas. Nos escuchamos el próximo sábado a las 12 de la tarde aquí en el 102.3 FM, La Coyotera Radio Comunitaria.